Hablemos de comunicación política. Cuando los pueblos se hartan, producen cambio. El pasado domingo Honduras celebró elecciones eligiendo a su presidente y también a 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes del Parlamento Centroamericano. Un país golpeado por la violencia de las pandillas, el narcotráfico, más de los dos huracanes que los asolaron en 2020, y sumado a todo ello, el 59% de los 10 millones de habitantes viven en la pobreza, el desempleo está sobre el 10.9%, el subempleo alcanza cifras de 70.7% y unos 3.3 millones de hondureños, un tercio del país, enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Adicionalmente, el país atraviesa una crisis institucional sin precedentes. El Partido Nacional, actual gobernante, lleva 12 años en el poder, instalando un diseño político en función de proyectos en los cuales hubo corrupción y malversación de fondos, además de que hicieran reformas jurídicas para blindar a una determinada clase política. La Constitución prohíbe la reelección, pero gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia en 2015, el mandatario Juan Orlando Hernández logró la reforma que le mantuviera en el poder, pese a las denuncias por fraude en esa elección y por parte de la oposición y la recomendación de la OEA de que se repitieran las elecciones porque consideraban que habían estado viciadas por irregularidades y falta de transparencia. Esto generó muchas protestas, las cuales fueron reprimidas por el gobierno y dejaron una treintena de fallecidos. Así, el presidente Hernández lleva 2 periodos en el poder, 2014-2017, 2018-2022, de los cuales se le ha señalado en diversos casos de corrupción. Además, en el juicio de su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos por tráfico de drogas, el gobernante fue mencionado de tener vínculos con el narcotráfico y haber recibido financiamiento para sus campañas políticas. Adicionalmente, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, durante esta campaña fueron asesinadas al menos 31 personas vinculadas a los comicios. Y la jefa de la misión de la Unión Europea en Honduras, la señora Selja Sakov, criticó los niveles de violencia política durante la campaña y el uso y abuso de los recursos del Estado durante la misma, tales como la distribución de bonos de ayuda social. En este escenario se celebraron las elecciones, donde el Partido Nacional, con el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Tito Asfura, no pudo retener el poder a pesar de la gestión bien evaluada, principalmente por la transformación que hizo de la ciudad con obras de infraestructura, que además de cambiarle la cara a la ciudad, la hicieron menos caótica en materia de movilidad. El peso muerto que representaba su partido por el desprestigio y el rechazo de la figura del presidente Hernández no le permitieron encontrar la ruta para retener el poder, obteniendo un poco más del 34% de los votos. Del otro lado se presentaba Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fundado por su esposo, el expresidente Mel Zelaya, derrocado en 2019. Y por otra parte, Salvador Nasrallah, con el Partido Salvador de Honduras, el PSH, ambos con posiciones ideológicas consideradas progresistas y de izquierda. Mientras Xiomara Castro y Nasrallah recorrían cada uno su camino, Tito Asfura tenía el camino despejado desde la división del electorado que le permitía estar cómodo en las encuestas. Sin embargo, con base a la lección aprendida en 2017, Castro y Nasrallah entendieron que la única manera de encarnar y capitalizar el sentimiento de hartazgo de la población era si unían fuerzas, pero además debían hacerlo con la debida antelación, con acuerdos claros y transparentes que les permitieran, en
primer lugar, unificar las maquinarias, fundamentalmente para la promoción y defensa del voto. Y en segundo lugar, que el tiempo les permitiera demostrarle al electorado que lo de ellos era una unión real, que trascendía lo meramente electoral y que sus programas, propuestas y ofertas eran las mismas. Esa unión permitió que esa sensación de hartazgo de la población hacia el Partido Nacional y hacia la figura del presidente Hernández y hacia los abusos de poder y de corrupción se estimulara. Y al estimularse se instaló en la conversación social de los ciudadanos la expresión "se van". Así que lo que estaba en la mente de la mayoría de los hondureños, más allá de por quién se votaría, era que ellos, el Partido Nacional, se van. Y la unión Castro-Nasralla era la vía más segura para lograrlo. Tal fue la fuerza de ese deseo que llevó a Xiomara Castro obtuviera más del 54% de los votos, con lo cual no hay necesidad de una segunda vuelta. Los resultados preliminares dan a entender además que de haber ganado las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, están ganando en 189 municipios de 298 y en diputados los dos principales partidos de la Alianza, Libre y el PSH, hasta ahora han obtenido 65 diputados, lo que le da la mayoría simple en el Congreso. Conclusiones. Los ganadores deben dimensionar el hecho de que su caudal de votación está compuesta por un porcentaje de gente que creyó en ellos, pero otro porcentaje, quizás el más importante, por su tamaño y por el que les dio el triunfo, fueron los votos contra el Partido Nacional. No entender eso puede originar problemas desde muy temprano en el gobierno. A pesar de que los ganadores tengan mayoría en el Congreso, deben hacer un gobierno que unifique al país. El enfoque debe ser reconciliar a los hondureños, escuchando a todos los sectores, gobernando sin exclusiones ni estigmatizaciones, y menos aún con sed de venganza. El Partido Nacional perdió, está muy debilitado, pero ostenta varias instancias de poder, por lo cual, en aras de la gobernabilidad, el Partido Libre y sus aliados deben hilar fino a fin de buscar generar consensos para el desarrollo de políticas que beneficien a toda la población. Por su parte, Tito Asfura, no con toda la carga negativa de su partido y de los 12 años de gobierno del Partido Nacional, no logró obtener un nada despreciable 34% de los votos. Eso lo coloca en una óptima posición para que, por un lado, tome el control del partido, lo depure a fondo y en paralelo lo vaya reconstruyendo y lidere una oposición inteligente, democrática y sobre todo siempre al lado de los ciudadanos. Si resuelve recorrer ese camino, seguramente, además de hacerle un bien a Honduras, todo gobierno requiere de una oposición seria, responsable, que lo vigile, seguramente en 4 años Tito Asfura pudiera ser un factor determinante para el futuro de ese país. Por ahora, solo nos resta desearle lo mejor al nuevo gobierno y a los hondureños para que puedan transformar a Honduras en el país que sus ciudadanos se merecen. No sin antes recordarle a la nueva presidenta Xiomara Castro que cuando los pueblos se hartan, producen cambios y los líderes deben estar a la altura tanto de ese anhelo como de esa realidad. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre será un gusto poder leer sus comentarios, así que escríbanme en mis redes sociales para que podamos seguir dialogando. Nos vemos.